Buen día, nosotros vamos a presentar los aspectos éticos del aborto. Bueno, vamos a empezar con ¿qué es el aborto? Bueno, la definición de este es un procedimiento que se realiza para interrumpir un embarazo, en el cual se utilizan medicinas o cirugías para retirar el embrión o feto y la placenta del útero. Este procedimiento se debe realizar por un profesional de la salud con licencia. El aborto es una decisión muy personal. Entonces, los profesionales de la salud aconsejan que al momento de tomar esta decisión es mejor tener una asesoría psicológica. Bueno, con los aspectos jurídicos del aborto, comenzando con nuestro país, nosotros tenemos una ley que tipifica el aborto como un delito en el artículo 122 del Código Penal, en el cual se establece que aquella mujer que cause su aborto o permita que una persona se lo realice tendrá una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. Con relación a nivel mundial, el aborto ya se ha legalizado en diferentes países. Por lo menos en América se encuentra legalizado en Estados Unidos, Argentina, Canadá, Cuba, entre otros países. Y casi la totalidad de Europa, a excepción de Malta, Polonia, Reino Unido y los microestados. Estos países manejan el aborto legalmente a solicitud de la mujer o la persona que tenga la capacidad de gestar durante un determinado periodo. Bueno, el aborto ha tenido muchísima controversia, ya que se ha convertido en un problema político y legal en algunos países, con activistas antiaborto que ellos buscan lo que es promulgar, mantener y expandir las leyes antiaborto, mientras que los activistas del derecho al aborto buscan renovar o relajar las leyes al tiempo que amplían el acceso a este. Bueno, aquí encontramos la postura del mundo frente al aborto, donde hay países que lo permiten, otros que tienen permitido por motivos sociales o económicos amplios, para preservar la salud, que es donde se encuentra nuestro país, solo para salvar la vida de mujer, donde también hay varios países, y no muchos, pero sí algunos que lo tienen prohibido totalmente, y no hay ningún país que lo tenga desconocido. Mi nombre es Dimar Alexis Mendoza y vengo a exponer los aspectos culturales con referencia al aborto. El aborto, como bien es sabido, es un tema de tabú todavía en muchas regiones, por lo cual hay unas condicionantes de ello. Una de ellas es que, por lo menos en los pueblos primitivos, cuando el patriarcado, en este caso el hombre, mandaba sobre la mujer, era dueño de su cuerpo y él podía disponer de cómo era la vida de fecundación, o en este caso de la forma de la mujer tener sus hijos. Él podía decidir si interrumpía o no interrumpía los embarazos. De la misma manera, en la América precolombina se practicaban abortos con diferentes especies u otras medicinas tradicionales. Como bien es sabido, en muchos de estos abortos se practicaban, ya que en algunos casos los patrones o las personas que eran dueñas de los latifundios se metían con los esclavos y de ellos nacían diferentes mestizos, entonces, por lo cual muchas veces practicaban estos abortos para que ello no ocurriera. En la antigua Grecia se hacían un tipo de interrupción, pero esta interrupción era por prescripción. Quiere decir, por prescripción. Esta interrupción se hacía de acuerdo a un tipo de malformación que hubiese. En este caso, si había incesto, se tenía que hacer la interrupción. Mientras que en Roma fue la primera, nació la objeción de dicho acto, debido a cuando Roma tomó como su religión, o tomó al cristianismo dentro de su religión, y de allí condenaban dichos actos. El aborto en Holanda, básicamente se hace referencia a Holanda, ya que es uno de los países que, al estar dentro de la Unión Europea, tiene
índices de aborto más bajos, pues de acuerdo a referencias, la educación sexual en Holanda es muy amplia y pues de cada 5 mujeres, por cada 1000 mujeres, 5 abortan, mientras que en el resto de la Unión Europea pues, de 15 a 20 por cada 1000. Eso es una cifra muy alta, teniendo en cuenta que en Rumania se presentan casos de 200 por cada 1000 y sigue siendo, amplía mucho más la diferencia. Entonces se toma Holanda, ya que es uno de los países donde la tasa de abortos es baja debido a una buena educación sexual. Y en Latinoamérica, pues es la principal causa de muerte a nivel mundial, la muerte materna como tal. Esto sigue siendo un tabú en algunas regiones al hablar de esto. Tenemos ejemplos como África, como Medio Oriente, donde viene sabido que allí pues es prácticamente ilegal hablar de este procedimiento. En Latinoamérica, lamentablemente, la interrupción voluntaria es considerado prácticamente un crimen por algunas legislaciones, teniendo la salvedad de que países como México, Cuba, la Guayana y la Guayana Francesa y Puerto Rico actualmente es legal. Por otro lado, pues haciendo una referencia a Colombia, pues como ya sabemos somos un país laico. Laico quiere decir que pertenecemos o nuestra religión va enfocada mayoritariamente al catolicismo o a la religión cristiana, y esto también estamos en un contexto machista donde ha sido imposible aprobar la interrupción de los embarazos no deseados independientemente cuál sea la condición que haya. Pero tiene la salvedad que en Colombia se pueden practicar este procedimiento de acuerdo a si el feto viene con malformaciones, si hay un abuso sexual violento también, o que el feto ponga en riesgo la vida de la madre. Eso sería todo. Muchas gracias. Dentro de los aspectos éticos del aborto tenemos también el aspecto religioso. Entonces, primero se debe tener en cuenta que la ética y la religión son dos aspectos propios que se complementan entre sí, pues para dar el resultado como tal de las características y los patrones personales del comportamiento del ser humano o del individuo como tal. Teniendo en cuenta esto, decimos que en la religión existe cierto debate, porque a partir del planteamiento del aborto surge una duda o surge una cuestión en la que se pregunta cuál es el origen de la persona, y aquí se intenta explicar como tal o se intenta precisar cuál es el momento en el que se da origen a la persona, en donde si es en ese momento, el momento exacto de la concepción o momentos después. Entonces, siguiendo esto, hay varias religiones en las que se aprueba o se permite este aborto bajo ciertas condiciones, mientras que hay religiones que no lo aprueban, y hay otras que por el contrario pues lo dejan a libre escogencia de la persona o del individuo. Entonces tenemos, por ejemplo, que también hay algunos casos en algunas religiones en las que hay discrepancias en los mismos individuos que pertenecen a estas religiones. Por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia islámica, se permite el aborto hasta los 120 días de concepción. Sin embargo, pues hay un grupo al que al que prohíbe la parte del aborto antes de este tiempo estipulado, mientras que en el judaísmo sí se exige el aborto cuando la vida de la madre o de la gestante está en peligro, y por el contrario también hay personas que consideran que se prohíbe o que no se debe llevar a cabo el aborto si es por un fin terapéutico. Ahora, en el caso de la religión cristiana romana, esta establece que en 40 días de concepción surge el alma humana. Entonces,
ellos permiten el aborto bajo ciertas condiciones y en el primer momento gestante, en las primeras etapas gestantes. Entonces, ¿por qué? Pues ellos consideran que en esta parte es hasta los 40 días. Ahora veamos al aborto desde la bioética, aquella rama de la ética que estudia y analiza la conducta humana en los campos de las ciencias biológicas y de la atención de la salud, teniendo en cuenta los principios y valores morales que hemos visto hasta el momento. En este sentido, el debate sobre el aborto parte de la premisa de que el embarazo no es un acto, sino es un proceso, y en consecuencia atiende a las diversas fases del desarrollo embrionario. El conocimiento científico en genética y embriología humanas registran que en la primera fase del embarazo una proporción no mayor del 20% de los cigotos del producto de la concepción se desarrolla para dar lugar a un feto que pudiera llegar a ser un ser nacido vivo. Los cigotos tienen muy diferentes destinos, entre ellos embarazos anembriónicos, cigotos caóticos, tumores benignos y malignos, es decir que no siempre los cigotos van a formarse en un cuerpo humano. De ahí que ni al óvulo fecundado, al cigoto, al preembrión, al embrión o al feto se les pueda conferir un estatus ni derechos de la persona con anterioridad al nacimiento. La neurobiología, por su parte, concluye que desde el punto de vista científico, el ser humano, la persona, es el resultado del desarrollo ontogénico cuando éste alcanza la etapa de autonomía fisiológica y cuando su sistema nervioso ha adquirido la estructura y la funcionalidad necesarias para percibir estímulos sensoriales, experimentar dolor y adquirir conciencia y autonomía. Todo lo cual no sucede sino hasta la fase última, es decir, cuando el ser pueda vivir fuera del vientre de su madre, que es un momento entre las 21 y las 26 semanas, dependiendo pues del cuidado adecuado para los niños prematuros. La tesis gradualista reconoce a la mujer el derecho pleno a decidir sobre la interrupción del embarazo en el primer trimestre, mientras que al embrión lo reconoce como un bien titulado jurídicamente, y cuya protección va incrementando a medida que va teniendo esa autonomía. Por eso, Peter Singer, un filósofo utilitarista y bioético australiano, dice que el aborto es moralmente neutro. No puede concederse un estatus especial a los embriones por encima de los derechos de las mujeres, y si medimos el daño por el dolor o felicidad causado, en este caso el embrión no puede sufrir placer o dolor. Es decir, que no hay un ser afectado que sufra las consecuencias de la interrupción del embarazo. Finalmente, según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es un procedimiento seguro y por eso ha dado un manual de práctica que permite decisiones basadas en la evidencia con respecto a los cuidados que se han de administrar para un aborto completamente seguro, ya sea por mecanismo de aspirado o medicado. Y además, se ha comprobado que el aborto es 14 veces más seguro que un parto o una cesárea y es un procedimiento médico avalado por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, por las instituciones de países como Canadá, Cuba, Estados Unidos y demás países en donde el aborto es legal. Si una amiga te dice que ya no está de acuerdo con el aborto porque quiere ser mamá, dile que precisamente por eso lo tiene que apoyar. Porque el aborto no es otra cosa que luchar para que todas las maternidades sean así de deseadas y amadas. Solo cuando la maternidad es deseada, se disfruta. Solo cuando la maternidad es deseada, la sociedad crece. Solo cuando la maternidad es deseada, el mundo sonríe. Cuando es obligada porque te fallaron los anticonceptivos y no te dejaron abortar. Cuando es obligada porque te violaron y no te dejaron abortar. Cuando es obligada porque pasó cualquier cosa y no te dejan abortar, es la peor de las condenas. La lucha por el aborto es la semilla de todas las luchas de las mujeres. El eslabón esencial para que seamos ciudadanas en igualdad de condición. Ten empatía por las demás. Apoya el aborto libre.